Bueno, entonces en estos momentos ya se está grabando la sesión. Voy a compartir pantalla. Listo, entonces, ¿está viendo la guía de aprendizaje, Luis? Sí, profe. Listo, bueno, entonces básicamente vamos a entrar a mirar la evidencia de aprendizaje 2 de la actividad 3 de la competencia 22.050.10.93 de la guía de aprendizaje 3, en donde nos indica que hay que entrar a solucionar problemas algorítmicos aplicando las estructuras de almacenamiento, pues utilizando JavaScript. Entonces, de cierta manera, si miramos, nos dicen aquí que esta actividad deberá pues aplicar todos los conocimientos adquiridos a lo largo del componente formativo para dar solución a problemas, ¿no es cierto? Utilizando todas las estructuras de control requeridas y el lenguaje de JavaScript. Entonces, nos dan una serie de problemas propuestos, ¿no es cierto? Nos dice que utilizando el lenguaje de programación JavaScript, desarrollar un programa que debe solucionar los siguientes problemas. Nos dan de cierta manera una serie de problemas al cual pues debemos dar solución. Entonces, vamos a trabajar con el editor de código Visual Studio Code, el cual pues, nos permite trabajar con JavaScript, ¿no es cierto? Entonces, vamos a desarrollar de cierta manera uno de los puntos del primer punto, que nos pide, pues, de cierta manera, calcular el área y perímetro de algunas figuras geométricas. De un triángulo, calcular área y perímetro de un triángulo, calcular área y perímetro de un rectángulo, calcular área y perímetro de un cuadrado y de un círculo. Entonces, vamos a realizar entre todos pues, los dos primeros ejercicios, ¿no es cierto? Entre todos. Y básicamente, pues, ustedes van a entrar de cierta manera, pues, comprendiendo el desarrollo de los ejercicios de las dos primeras figuras, ustedes pues van a realizar pues la del cuadrado y la del círculo, pero pues tienen que hacer todas las cuatro, ¿sí? ¿Entendido hasta el momento? Sí, profe. Listo. Entonces, lo primero que voy a hacer es abrir el Visual Studio Code. Entonces, yo, de cierta manera, voy a ir de cierta manera aquí a sesiones en línea en el mes de noviembre. Yo aquí voy a crear una carpeta de mi proyecto. Fíjense que aquí voy a crear una carpeta que se va a llamar figuras, áreas, perímetros de, pongámoslo así, cálculo, áreas y perímetros de figuras. Así se va a llamar la carpeta del proyecto, figuras. Ustedes la pueden nombrar como quieran, ¿sí? Entonces, fíjense que acá, de cierta manera, un momentico. Entonces, aquí pues yo creé la carpeta del proyecto, ¿no es cierto? Que se llama, acá voy a actualizar esto. Se llama cálculo, áreas, perímetros y figuras, ¿no es cierto? Para que tengan en cuenta. Listo, entonces una vez yo, de cierta manera, haya creado la carpeta del proyecto, fíjense que ustedes la pueden crear en cualquier ubicación de física, pues de su computador. Básicamente, pues vamos a ir acá al Visual Studio Code, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a aceptar a Eric. Listo, buenas tardes, Eric. ¿Cómo está? Buenas tardes, doctor. Muy bien. Listo. Básicamente, estamos abordando pues la evidencia
2 de la actividad 3 de la competencia 22.050.10.93 de la guía de aprendizaje 3, en el cual nos dice que mediante JavaScript vamos a desarrollar una serie de problemas. Entonces, en el primer problema nos dice que hay que calcular el área y perímetro de estas figuras geométricas, tanto del triángulo como rectángulo, cuadrado y círculo. Entonces, vamos a hacer entre todos el desarrollo pues, del cálculo del área y perímetro, tanto del triángulo como del cuadrado, para que asimismo pues, ustedes realicen el de las demás figuras geométricas, contando las figuras que vamos a realizar hoy, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, yo voy aquí a abrir la carpeta de mi proyecto, File. Cabe resaltar que pues yo ya creé una carpeta del proyecto en una ruta, se llama cálculo de áreas, perímetros, figuras. Entonces pues voy de cierta manera a abrirla. ¿Están viendo el Visual Studio Code? ¿Me confirman? Sí, señor. Listo, entonces abrimos, abrimos Open Folder y yo voy a abrir la carpeta que creé el proyecto. Es una carpeta que está vacía, se llama cálculo áreas, perímetros, figuras. Selecciono la carpeta y de cierta manera aquí pues yo ya tengo la carpeta de mi proyecto en donde pues voy a empezar a desarrollar los ejercicios. Entonces voy a crear un archivo JavaScript para dar solución al primer ejercicio, que de acuerdo a la guía me dice que debo calcular el área y el perímetro de un triángulo, ¿no es cierto? Entonces, lo que voy a hacer aquí es hacer clic en nuevo archivo y voy a llamar lo siguiente. Voy a decir aquí calcular. El ejercicio se va a llamar calcular perímetro, área de un triángulo. ¿Listo? Y la extensión que va a tener ese archivo es .gas. Entonces, fíjense que cuando yo le vinculo al nombre del archivo el .gas, el Visual Studio Code ya interpreta que el archivo es un JavaScript, ¿no es cierto? Para que tengan en cuenta, ¿listo? Bueno, ahora, básicamente, vamos a hacer lo siguiente. Permítanme acá un momento. Bueno, entonces, aquí pues vamos a dar la solución. Entonces, vamos a establecer una función para calcular el perímetro de un triángulo, ¿no es cierto? Aquí pues yo voy a modo de comentario. Voy de cierta manera a poner aquí función. Agrandar un poco. Voy acá a agrandar un poco. Listo, entonces sería acá función. Para calcular el perímetro de un triángulo, ¿sí? Listo, entonces, sabemos que así se hace un comentario en JavaScript, ¿no es cierto? Ustedes saben bien qué es hacer un comentario en JavaScript. Si yo les pregunto, los comentarios los tienen en cuenta al momento de ejecutarse la aplicación. No, señor, los comentarios es información que se pone en el archivo de donde están escritos todas las líneas de código.
para tener como para brindar información de lo que de lo que todo el algoritmo hace, o para dejar como resaltado en qué punto puede haber algún fallo, pero a la hora de ejecutarse no se tienen en cuenta para nada. Correcto, muy bien, Eric. Eso es un comentario, ¿no es cierto? Básicamente los desarrolladores procedemos a elaborar comentarios como para argumentar el código que estamos haciendo, ¿no es cierto? ¿Para qué sirve esta función, ¿no es cierto? Y pues de cierta manera cuando se ejecute la aplicación, el intérprete pues interpreta que es un comentario y no va a ejecutar pues esas líneas de código, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se establece una función en JavaScript? Básicamente establecemos el function de esta manera, el function, ¿no es cierto? Y fíjense que me dice que cuando yo defino una función en JavaScript, quiero agrandar esto un poco, pero no se deja agrandar, permítanme un momentico. Ahí ustedes están viendo bien, sí. ¿Sí? ¿Me permiten, me confirman si están viendo bien? Sí, señor. Listo. Establecemos una función, para definir una función pues está la palabra reservada función que indica pues a JavaScript que se va a definir una función. Seguidamente se establece el nombre de la función, en este caso el nombre de la función va a ser, voy a poner aquí calcular perímetro triángulo, ¿sí? Ese es el nombre de mi función, calcular, acá se me fue un calcular, Profe, qué pena. ¿sí? Usted tiene todo eso en inglés, ¿cierto? O sea, el Eh, programa. ok, básicamente el Visual Studio Code se puede descargar por internet, es un programa gratuito y básicamente, digamos, es un lenguaje de programación que viene en inglés. Para trabajar con las funciones de JavaScript, vienen en inglés, entonces, para tener en cuenta, ¿no es cierto? Pero, profe, Entonces, usted qué día nos dio un video, ¿sí? De que podíamos descargar eso, ¿no? Y también en ese video nos daban la opción de ponerlo en español. sí, claro, sí, sí, claro. Cuando ustedes van a instalar el Visual Studio Code, él les da de cierta manera la opción de si lo desean descargar en inglés o en español, ¿no es cierto? Entonces, yo que les sugiero que lo descarguen en inglés porque pues los lenguajes de programación, tanto los entornos de desarrollo, pues vienen en inglés. Entonces, mientras ustedes más se familiaricen con el inglés, va a ser mucho mejor para ustedes porque se van a enfrentar pues a entornos de desarrollo que vienen en inglés y pues ustedes ya van a estar familiarizados, ¿no es cierto? A comparación pues de pronto estudiantes que se quedan con solo el español, es decir, ya sabemos español, ¿para qué queremos, digamos, más cosas en español? Aprendemos un inglés, ¿no es cierto? Entonces trabajemos con herramientas en inglés, ¿no? Entonces, pero también hay esa opción de trabajarlo e instalarlo en español como tal, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, pues yo les voy a pasar también un video para descargar e instalar el Visual Studio Code nuevamente. Es muy fácil y pues para que puedan trabajarlo, ¿no es cierto? ¿Alguna duda, inquietud hasta el momento? No, ninguna, profe. Solamente que como voy aquí más o menos a la par suya, Sí. Ujú. entonces cuando me puso función, aquí ya funciona en español, en inglés. Ok. Ujú, sí. Por eso la pregunta. Sí. Listo, profe. Ok, listo. Ujú, listo, ok, vale. Listo. Entonces, básicamente, si yo les pregunto cuál es la fórmula para calcular el perímetro de un triángulo, si nos vamos aquí a la guía, nos dice que es igual a la suma de sus tres lados, ¿no es cierto? Entonces, pues como parámetros a esa función, vamos a pasarle pues los tres lados, el lado 1, lado 2
coma, el lado 3, ¿sí? Listo. O ustedes lo pueden pasar como A, B o C, ¿sí? Pero es de cierta manera así, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera, yo le estoy pasando los parámetros a la función. Lado 1 pues va a tener el valor del lado 1, lado 2 va a tener su valor y lado 3 va a tener su respectivo valor, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer, aquí pues voy a comentariar, vamos a verificar si las longitudes de los lados son valores positivos, ¿no es cierto? ¿Listo? Porque cuando ingresemos los valores de los lados deben ser mayores a 0, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a hacer uso de un if, del conditional if, ¿cierto? Entonces, el conditional if me dice que yo aquí tengo que poner una condición. Entonces, yo para verificar que cuando el usuario me ingrese los lados sean mayores a 0, ¿no es cierto? Sean positivos, pues tengo que hacer lo siguiente, que si lado 1, aquí es lado, si lado 1 es menor o igual a 0, o lado 2 es menor o igual a 0, o lado 3 es menor o igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si lado 1 es menor o igual a 0? ¿Qué tengo que decirle al usuario? Debe decirle que por favor ingrese un valor que no sea 0, que sea mayor. Correcto. Entonces voy a retornar el siguiente mensaje. Le voy a decir que las longitudes de los lados del triángulo deben ser mayores a 0, ¿no es cierto? Deben ser mayores a 0. Punto y coma, ¿no es cierto? Entonces acá yo estoy verificando que si la longitud de los lados son valores positivos o mayores a 0. O mayores a 0, ¿sí? Listo. Listo, entonces fíjense cómo utilizamos el conditional if, en donde si el usuario, por ejemplo, ingresó el lado 3,0, pues básicamente ese lado no va a tener longitud y por ende no se va a poder conformar el triángulo. Entonces está validando que cada uno de los lados sea mayor a 0 para que pueda conformar el triángulo, ¿no es cierto? Y así poder hallar su perímetro, ¿sí? Ahora, ¿alguna duda, inquietud hasta el momento? No, señor. Ok, No, listo. Ahora vamos a calcular el perímetro del triángulo. Listo, entonces, ¿cómo calculo el perímetro del triángulo? ¿Qué me dicen ustedes? Recuerden que el perímetro del triángulo es igual a ¿qué? A la suma de cada lado. Correcto.
a la suma de los tres lados del triángulo. Fíjense que si yo veo acá la guía, ¿están viendo la guía de aprendizaje? Sí, Sí. señor. Entonces nos dicen que el perímetro es igual a la suma de los tres lados del triángulo, A más B más C, ¿no es cierto? Entonces, vamos, de cierta manera, a declarar una variable constante llamada perímetro. Y esa variable perímetro me va, de cierta manera, a guardar el resultado de la operación de la suma de los tres lados, ¿no es cierto? Entonces, acá va a decir lado 1 más el lado 2 más el lado 3. Punto y coma, ¿sí? Entonces, fíjense que esta variable perímetro me está guardando el perímetro del triángulo, que es la suma de los tres lados del triángulo, ¿no es cierto? Entonces, esta es la fórmula para calcular el perímetro del triángulo, ¿no es cierto? ¿Alguna duda, inquietud hasta el momento? No, señor. Ok. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a crear una situación de ejemplo, ¿sí? Acá. Situación de ejemplo de cálculo del perímetro de un triángulo. Listo. Entonces, vamos a crear tres variables. Al lado 1, yo le voy a decir que tiene una longitud de 5. Luego, al lado 2, voy a decir que tiene una longitud de 4. Y luego, bueno, aquí es lado 3, va a tener una longitud de 3. Lado 1, lado 2, lado 3. 5, 4, 3. ¿Listo? Entonces, esos van a ser los lados que van a conformar mi triángulo, ¿no es cierto? Básicamente, ustedes pueden aquí cambiar los valores, ¿no es cierto? Para probar el algoritmo. Acá, pues, ustedes pueden cambiar, o voy a poner acá un comentario. Así. Entonces, ustedes pueden cambiar los valores de los lados del triángulo. Tengan en cuenta. ¿Listo? Listo, entonces. Voy a crear aquí una variable constante llamado perímetro del triángulo. Perímetro del triángulo, y eso va a ser igual a, llamo la función que me está calculando el perímetro, que se llama calcular perímetro del triángulo. Aquí está, ¿no es cierto? Y le voy a pasar de cierta manera los parámetros. Le voy a pasar lado 1, coma, le voy a pasar el lado 2, coma, y le voy a pasar lado 3, punto y coma. Entonces, con esto, básicamente, lo que estoy haciendo es el perímetro,
lo estoy pasando aquí a esta variable perímetro triángulo, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, voy a hacer aquí un if, en donde voy a establecer lo siguiente. Voy a decir acá que sí, type of perímetro del triángulo es igual a number. Entonces, con esto estoy diciendo que si el perímetro del triángulo es numérico, es un tipo de dato numérico, entonces pues yo voy a imprimir en consola, utilizando el console.log, lo siguiente. Voy a decir de cierta manera el perímetro del triángulo. Voy aquí a dejar esto aquí abajito, acá arriba, el perímetro del triángulo es dos puntos. Entonces, voy a imprimir una variable. Para imprimir una variable, pues hago uso de la siguiente sintaxis, tan. Aquí, pues aquí estas comillas siempre se utilizan, son estas comillas que son como especiales. Vámonos acá a ver. De pronto son estas. Sí, son estas. Aquí. ¿Sí? Entonces, perímetro, triángulo. Imprimo. Punto y coma. ¿No es cierto? Entonces, si la condición no se cumple, es decir, que si el tipo de valor que tiene guardado la variable perímetro triángulo no es tipo numérico, entonces voy a hacer aquí un else, un conditional else, y voy a decir lo siguiente, console, voy a imprimir por consola, console.log, lo siguiente, perímetro triángulo. Entonces, si la condición del if básicamente se cumple, pues muestro el perímetro del triángulo, ¿no es cierto? Si no, pues lo muestro aquí por consola, perímetro del triángulo. Entonces, vamos a mirar, vamos acá a mirar, vamos a correr este código, vamos a guardar con control S y vamos a correr el código. A ver qué sale. Dice identifier lado 1 no ha sido declarado. Miremos aquí. Aquí tenemos lado 1, lado 2, lado 3. Sí. Dice que el error está en la línea 18, en 18. Vamos a mirar acá. Dice, línea 21 con lado 1.
Aquí están lado 1, lado 2 y lado 3. Aquí, pues de cierta manera, estoy pasando calcular perímetro del triángulo y los parámetros. Lado 1, separémoslos. Lado 1, lado 2, lado 3, punto y coma. Y aquí, de cierta manera, estoy acá imprimiendo, con el perímetro del triángulo de 2 puntos, y perímetro triángulo. Listo, vamos aquí a guardar. Vamos a mirar, a ver aquí. Dice que no, no está siendo declarado. Dice sesiones, calcular perímetro en la 21. Es decir, acá. Creo que ahí dice que ya lo declaró y entonces está como tratando de Sí. volver a ponerla otra vez. Ajá, sí, entonces vamos a ponerle aquí como para nombrarla distinto. Tan, pongámosle aquí este acá así, y pongámosle este así, aquí pongámosle esta barrita, para que no se confundan con las variables de aquí que ya estamos utilizando, ¿sí? Entonces, ese error me está diciendo que de cierta manera ya está siendo usado una variable llamada lado 1 y sí, lo estamos usando aquí, ¿no es cierto? Entonces, aquí pues va a ser lo mismo. Listo, entonces vamos aquí a correr. Vamos aquí a guardar los cambios. Voy a correr nuevamente. Bueno, dice aquí perímetro triángulo. Sería acá el área de triángulo. Acá ya me debería permitir calcular como tal el perímetro. Miramos acá, dice segundos, running. Permítame en un momento. Si eso está llamando a la función o sea, se invoca la función porque o sea, la función ya se llama ella misma, pero pues tocaría llamar a la función para que ella vuelva y se llame a sí misma, ¿no? Sí, estoy acá mirando en... Permítame acá un momento. Voy a bajar aquí esto. Acá debería imprimirla.
Miremos acá un momentico si yo acá ingreso un 0. Un momentico yo la coloco así. Bueno, permítame acá un momentico. Voy a dejar de compartir un momento. Voy a mirar a ver aquí qué está pasando. Bueno, acá estoy mirando. Calcular perímetro del triángulo. Ah, listo. Básicamente, ¿qué error tenía? Básicamente, voy acá a compartirles pantalla. ¿Están viendo pantalla? Sí. No, profe. Y ahorita están viendo pantalla. Ya. Sí, Sí, señor. entonces, ¿qué error tenía? Básicamente que acá yo tengo que retornar el perímetro, ¿no es cierto? El resultado del perímetro, ¿sí? Si yo no lo retorno, pues básicamente cuando yo esté llamando la función, pues no me va a tener el resultado, ¿no es cierto? Entonces, piense que de cierta manera, cuando yo ya retorno el perímetro, piense que aquí yo ejecuto. Ah, bueno, aquí voy a guardar los cambios que efectué con control S. Acá guardarlos. Aquí, permítanme un momentico. Bueno, acá hice un reable de código detectado. Un rehash. Calculador perímetro de control Z. Dato un perímetro. Listo.
Básicamente, este if esta función de aquí, yo la voy a eliminar porque esa función cierra debajo del return perímetro, ¿no es cierto? Aquí. Acá. ¿Sí? Entonces aquí estoy abriendo y aquí estoy cerrando el if y aquí pues el if cierra acá. Exacto. Entonces fíjense ya que hay que tener cuidado con el cierre de corchetes, ¿sí? Permítanme acá un momentico, el cierre acá, acá, listo. Entonces fíjense que aquí yo básicamente los corchetes que yo defino aquí en la función, si yo aquí abro un corchete, aquí está cerrando, ¿sí? Y básicamente estos corchetes me dicen que la función cuando se ejecute va a tomar en cuenta estas líneas de código, ¿no es cierto? Entonces ahora sí, si yo nuevamente compilo, bueno, acá dice que hay una sintaxis de error, de cierta manera, acá vemos, vamos a dar control S, vamos a ejecutar nuevamente. Dice que hay una sintaxis de error en la línea 34. Ah, bueno, aquí pues cierra, vamos a eliminar esto, listo. Guardemos, ejecutemos nuevamente. Listo, y entonces ya la escogió. Entonces, fíjense, de cierta manera, aquí voy a poner un 5, el que teníamos. Si yo ejecuto esto, fíjense que acá me sale el perímetro del triángulo es 12, ¿no es cierto? Entonces, si sabemos que el perímetro de un triángulo es la suma de los tres lados, entonces si sumamos 5 más 4 más 3, eso es igual a 12. Entonces el cálculo del perímetro del triángulo nos está quedando bien, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer un resumen de lo que estamos haciendo, ¿sí? Vamos de cierta manera acá a subir esto, subir aquí esto, listo. Entonces, fíjense que primero arrancamos definiendo la función, que esa función va a ser la encargada de calcular el perímetro del triángulo. A esa función le pasamos tres parámetros, el valor del lado 1 del triángulo, el valor del lado 2 del triángulo y el valor del lado 3 del triángulo, ¿no es cierto? Luego utilizamos un if para validar que las longitudes ingresadas por el usuario sean mayores a 0. Entonces decimos que si lado 1 es menor o igual a 0 o lado 2 es menor o igual a 0 o lado 3 es menor o igual a 0, es decir, que si alguna de las condiciones se cumple, entonces que le muestra al usuario que las longitudes de los lados del triángulo deben ser mayores a 0 para poder calcular el perímetro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo aquí le pongo 0 y ejecuto el algoritmo? ¿Ustedes qué piensan que me va a mostrar? Eric. El mensaje de error. Correcto, me va a mostrar este mensaje. Las longitudes de los lados del triángulo deben ser mayor a 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque para eso está esta validación, ¿sí? Entonces, en este caso, pues lado 1 vale 0, ¿no es cierto? Entonces, si yo les pregunto, ¿0 es mayor o igual a 0? ¿0 es menor o igual a 0? Sí, ¿no es cierto? 0 es igual a 0, entonces me muestra el mensaje de que las longitudes de los lados del triángulo deben ser mayor a 0. Si yo corro el algoritmo,
fíjense que ahorita me va a mostrar lo siguiente. Voy aquí a guardar. Voy aquí a guardar, con control S guardo. Por mi algoritmo. Y fíjense que me sale aquí las longitudes de los lados del triángulo deben ser mayor a 0, ¿no es cierto? Entonces, si ahora yo le pongo aquí otro valor que sea 9, guardo el cambio efectuado en mi algoritmo y si ejecuto nuevamente el algoritmo, fíjense que ahorita me dice que el perímetro del triángulo es 16. ¿Por qué? Porque 9 más 4 más 3 es 16, ¿no es cierto? Entonces, ¿hay alguna duda, inquietud hasta el momento de los que estamos aquí presentes? Luis, Eric, Kelly. No, señor. Y ahí también tener en cuenta que puso el que acá en el condicional utilizó un operador, porque pregunta si lado 1 o lado 2 o sea, alguno tiene que cumplir. ¿Para qué? Para de una vez mandar el return. Correcto, sí. Aquí utilizamos este operador que es O. El O, cuando trabajamos las compuertas, veíamos que el O es que si alguna de las condiciones se cumplan, no obliga a que se tengan que cumplir las tres, sino que algunas, ¿no es cierto? Alguna de las condiciones. Ujú. Listo, entonces, enseguidamente, pues en la línea 10 procedemos aquí ve aquí, yo quiero agrandar esto un poquito. Bueno, aquí procedemos a calcular el perímetro, entonces creamos una variable perímetro que me va a guardar el resultado del perímetro del triángulo y retornamos el perímetro, ¿no es cierto? Entonces, aquí pues ya empezamos a hacer como el caso de prueba del algoritmo, en donde pues creo las tres variables que me van a guardar cada una la longitud, el valor de la longitud del triángulo, ¿no es cierto? Creo una variable de perímetro de triángulo en donde me va a guardar el resultado del perímetro del triángulo, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo aquí pues llamo a la función, le paso pues los parámetros, ¿no es cierto? Es decir, que aquí fíjense que si yo me paro en la variable, el lado 1 tiene guardado el valor 9, el lado 2 tiene guardado el valor 4 y el lado 3 tiene guardado el valor 3. Es decir, que yo le estoy pasando como parámetros a la función encargada de calcular el perímetro del triángulo, los valores necesarios pues para que pueda calcular el perímetro del triángulo. Y sencillamente, aquí yo digo que si el tipo de dato que me está guardando la variable de perímetro triángulo es de tipo numérico, entonces que me muestre el perímetro del triángulo es el perímetro, es el numérico, ¿no es cierto? De lo contrario, pues me va a mostrar pues algún tipo de error, ¿no es cierto? Entonces, pongámosle aquí, por ejemplo, una, ¿sí? Si yo corro esto, fíjense que me sale ahí que A no está definida, ¿sí? Entonces tiene que ser un número como tal. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a calcular lo que tiene que ver con el área, ¿no es cierto? Entonces, para calcular el área, vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejarles de compartir un momento pantalla. Bueno, ¿están viendo pantalla? Sí. Sí, señor. Ok, entonces vamos a ir con el área del triángulo.
Entonces, aquí pues vamos a declarar de cierta manera otra función, ¿sí? Entonces, function, el nombre de la función se va a llamar, como es área, entonces se va a llamar calcular, vamos aquí a aceptar a Camilo. Listo, entonces el nombre de la función se va a llamar calcular área triángulo, ¿cierto? ¿Y qué parámetros debo pasar a la función para calcular el área del triángulo sabiendo que el área del triángulo es igual a base por altura sobre 2? Entonces, ¿qué parámetro le debo pasar a la función para calcular el área del triángulo? La base y la altura. Correcto, la base y la altura. Entonces aquí yo le voy a pasar la base, coma y la altura, ¿no es cierto? Entonces, aquí de cierta manera yo voy a verificar mediante la implementación de un if si la base y la altura son valores positivos o mayores a 0, ¿no es cierto? A 0, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para yo poder validarle al usuario que si ingresa a la base es 0 y si ingresa a la altura 1, decirle, oiga, señor usuario, básicamente los valores de la base y la altura tienen que ser mayores a 0. ¿Cómo hago para hacer esa validación? Entonces, ¿qué establezco ahí? ¿Qué implemento? Un if donde valida que los datos ingresados no sean 0. O Correcto. igual, no sean 0 o menores a 0. Correcto. Entonces establezco un if como condición. Voy a decir que si la base es menor o igual a 0, ¿no es cierto? O si la altura es menor o igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, acá hago un return y voy a decir de cierta manera que la base y la altura deben ser valores mayores a 0. Y yo les pregunto, ¿0 es un número positivo? ¿0 es positivo, muchachos? En este caso Compañeros. sí, porque los números negativos son de -1 hacia Correcto, atrás. entonces yo diría que acá básicamente yo voy a verificar que si la base y la altura son valores mayores a 0, porque me interesa que sean mayores a 0, ¿sí? Lo mismo aquí. Aquí verificar si las longitudes de los lados son valores aquí mayores a 0. Solo me interesa saber que sean mayores a 0, ¿no es cierto? Porque si una longitud es 0, pues no voy a poder calcular o no se va a poder conformar el triángulo, ¿no? Entonces verificar si la base y la altura son valores mayores a 0. Entonces, básicamente, si se cumple alguna de estas dos condiciones, quiere decir que el usuario ingresó o la base o la altura como 0, ¿sí? Entonces, pues es un valor que no es mayor a 0, entonces le va a mostrar la base y la altura deben ser valores mayores a 0, ¿no? Listo. Entonces, ahora sí vamos aquí. Vamos a proceder a calcular el área del triángulo, ¿no es cierto? Fuera del if. Entonces aquí, calcular el área del triángulo, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo el área del triángulo? Pues básicamente voy a crear una variable constante que se va a llamar área y eso va a ser igual a, ¿cuál es la fórmula para calcular el área del triángulo? ¿Quién me dice? Base por altura dividido 2. Base por
altura, ¿no es cierto? Dividido en 2, punto y coma, ¿no es cierto? Y finalmente retorno el área. Listo. ¿Alguna duda en que tú hasta el momento de lo que hemos hecho para calcular el área del triángulo? No, señor. Listo, entonces ahorita vamos a hacer básicamente aquí, nos salimos de la función. Aquí para tener ordenado esto, voy acá a copiar esto y voy a pegar este comentario acá de esta manera. Función para función para calcular el área de un triángulo, ¿no es cierto? Aquí la de arriba era función para calcular, para calcular el perímetro de un triángulo. Listo. Bueno, entonces función para calcular el área de un triángulo. Entonces, aquí vamos a copiar aquí esto y vamos a pegarlo aquí. Listo. Bueno, entonces aquí vamos, vale, esto va a ser, pongamos esta situación de ejemplo del triángulo, control que, peguémoslo acá, ¿sí? Bueno, vamos esto aquí, subamos esto, copiemos esto y peguémoslo acá. Listo, entonces, situación de ejemplo de cálculo del área. El área de un triángulo, ¿sí? Entonces vamos a establecer un ejemplo. Vamos a probar el algoritmo. Entonces, const, vamos a crear una variable llamada base, tiene que ser diferente. Const base va a ser igual, pongámosle a 10, punto y coma. Vamos a crear una variable llamada altura. Esta va a ser igual a 8, ¿cierto? Punto y coma, listo. Entonces, voy a crear aquí una variable que se va a llamar área de triángulo, y esto va a ser igual, llamo la función que se encarga de calcular el área del triángulo y le paso los parámetros. Los parámetros, pues aquí van a ser base 1, coma, base altura 1. Seguidamente, voy acá a hacer un if, donde voy a decir que type of área triángulo es igual a number. Entonces que me imprima por consola lo siguiente. Va a imprimir, diga que pues el área
del triángulo es 2 puntos. Imprimo la variable que me está guardando el área del triángulo. El área del triángulo, ¿no es cierto? Punto y coma. Acá ya hago else. Control.log. El triángulo. Entonces aquí yo guardo. Y básicamente, si yo aquí ejecuto mi código, fíjense que acá él me dice el perímetro del triángulo es 12 y el área del triángulo es 14, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que si yo, de cierta manera, el área de un triángulo es base por altura sobre 2 y yo voy aquí a un convertidor en línea, o calculadora, área y perímetro, un triángulo. Miremos acá un momentico. Miremos acá esta. Entonces, por ejemplo, para calcular el perímetro, hagamos la prueba. Por ejemplo, aquí para este perímetro, los lados son 5, 4 y 3 y me dio un perímetro de 12, ¿no es cierto? Entonces, si yo acá hago 5, 4 y 3 y le doy a calcular el perímetro, a que si funciona esto. Calcular el perímetro. Esta página como que no funciona. Miremos otra. Acá miremos, por ejemplo, aquí la base y la altura. Digamos que aquí para una base de ¿qué? De 10 y una altura de 8. Entonces, una base de 10 metros y una altura de 8. Si yo le doy aquí calcular el área, me dice que es de 40. ¿Y cuánto me da el resultado? Me dice que es de 40. Es decir, que el área le está calculando bien. Y el perímetro. El perímetro, calcular área de un triángulo. Bueno, todo esto son áreas. Miremos aquí para calcular perímetro. Calcular perímetro de un triángulo. Online. Cambia el lado A, lado B, lado A, B y C. Calcular. Miremos acá la calculadora de perímetro de un triángulo. Es acá. Entonces, aquí en el ejercicio le pusimos al triángulo un lado 5, un lado 4 y un lado 3. Entonces, si yo voy acá a un lado 5, un lado 4 y un lado 3, esto lo estamos haciendo para acá, probar el algoritmo. Calculamos el perímetro y nos dice que es igual a 12, el perímetro del triángulo es 12. Vamos a mirar el algoritmo y nos dice que el perímetro del triángulo es 12, es decir, que nuestro algoritmo está
calculando bien el perímetro del triángulo y el área del triángulo como tal, ¿no es cierto? Miremos acá, quiero hacer aquí una prueba. Vamos acá a poner un momentico. Un error. Voy aquí. Ahí. Listo, sí. Listo. Listo, entonces así quedaría el ejercicio. ¿Alguna duda en que tú cómo se calculó el perímetro de un triángulo y el área de un triángulo? ¿Alguna duda en que tú, muchachos? Tiene que ser con ese lenguaje. ¿Qué más, profe? Yo me conecté hace poquito, qué pena. ¿Tiene que ser con JavaScript o puedo con Python? Pues de cierta manera, bueno, la guía dice que utilizando las estructuras de control requeridas y el lenguaje de JavaScript. Entonces, pues consideraría que sí. Listo, profe, no hay problema. Sí. Entonces, ahorita pues vamos de cierta manera a realizar. Ustedes tienen clase a las 3, ¿no es cierto? De inglés, ¿no es cierto? Sí, señor. Listo, entonces creo que pues de cierta manera ya desarrollando uno, ustedes ya pueden con los otros, ¿no es cierto? Con el de un rectángulo, un cuadrado y un círculo, ¿sí? Me interesa más mirar este segundo punto, ¿listo? Entonces vamos a mirar ese segundo punto. Nos dice que debemos desarrollar un programa que permita almacenar las edades de un grupo de 10 personas. Vamos aquí subrayando como las partes más importantes. Que permita almacenar edades de 10 personas como tal, ¿sí? Entonces, en un vector, ¿no es cierto? Es decir, en un array, en un arreglo de enteros, tiene que ser de enteros, ¿no es cierto? Y luego determinar la cantidad de personas que son menores de edad, es decir, vamos a hacerlo por partes. Entonces, vamos primero a crear el arreglo y almacenar 10 edades, ¿sí? Entonces, yo aquí, de cierta manera, voy a crear un archivo en JavaScript. Ese archivo en JavaScript lo voy a nombrar como calcular operaciones edades, ¿sí? Calcular operaciones edades.js, ¿sí? Listo, entonces ahí ya tengo pues, voy a cerrar esta pestañita de acá y ya tengo pues mi JavaScript para calcular las operaciones edades. Entonces, voy a crear un arreglo. Un arreglo es como si fuera una lista de 10 edades, ¿no es cierto? Entonces, en JavaScript, un arreglo se crea de esta manera. Voy a insertar las 10 edades. Voy a decir, tengo, bueno, 8, 20, 14, 15, 80, 70, 3 años, 5 años, 19 años. ¿Cuántas edades van ahí? Van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y pongamos esta de 2 años, ¿sí? Entonces, esto es un array. Un array es una lista. En este caso, pues, es un array de enteros porque me está guardando enteros, números enteros. En este caso, pues, en el contexto del ejercicio me está guardando las edades, ¿no es cierto? Entonces, resulta que yo para recorrer un arreglo o la lista, ¿no es cierto? Pues yo tengo que utilizar una estructura repetitiva. En este caso, pues, va a ser un for, ¿no es cierto? El for significa para.
Y básicamente, pues, yo para, aquí pues esto tiene una ayuda, ¿no? Yo le digo acá for y selecciono pues esto y me sale la estructura del for, ¿no es cierto? A mí este index no me gusta llamarlo index, sino que va a ser la variable iteradora, ¿no es cierto? Iterador, ¿no es cierto? Entonces, el for se utiliza para yo poder recorrer el arreglo, es decir, poder recorrer la lista, poder recorrer posición a posición los valores que contiene pues la lista o el arreglo como tal, ¿no es cierto? Entonces, aquí pues el iterador va a iniciar en 0. Aquí yo coloco la condición que me va a permitir recorrer el arreglo. Entonces yo ya sé que mientras iterador sea menor a 10, ¿no es cierto? Porque 10 es el tamaño de mi arreglo, ¿no es cierto? Entonces, iterador va a incrementarse en 1, ¿no es cierto? Este iterador más es que se va a incrementar en 1, ¿sí? Entonces, en la próxima iteración, iterador ya no va a valer 0, sino que va a valer 1. En la próxima iteración del for, iterador ya no va a valer 1, sino que incrementa 1, entonces va a valer 2. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, aquí pues voy a borrar esto. Entonces, básicamente, yo aquí lo que quiero hacer es, básicamente, voy a crear una variable que se va a llamar edad. Y edad va a ser igual a edades en su posición iterador. ¿Listo? Entonces básicamente, si yo muestro aquí el console.log y le pongo aquí la edad, básicamente él me va a mostrar los valores que yo tengo guardados en mi arreglo, ¿sí? Entonces, si yo aquí guardo con control S y ejecuto, miramos acá, fíjense que acá me está mostrando los valores que yo tengo en mi arreglo, ¿sí? Del 8, el 20, el 14, el 15, el 80, el 70, ¿sí? Hasta el 2, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Pues básicamente, yo primero, pues definí el arreglo, que se llama edades. Es un arreglo que me está guardando pues números enteros, ¿no es cierto? Fíjense que la manera de guardar los valores dentro de un arreglo o dentro de una array list o dentro de un vector es, es separado por coma, ¿no? Al final punto y coma. Establezco un for para poder recorrer las posiciones de mi arreglo y poder imprimir los valores, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que iterador vale 0, entonces 0 es menor a 10, sí, entonces iterador pues incrementa en 1. Edad pues va a ser igual a edades en su posición 0, ¿no es cierto? Entonces, edades en su posición 0 que me está guardando, pues me está guardando un 8, ¿no es cierto? Entonces, de cierta manera, me va a imprimir el 8, ¿no es cierto? En la iteración 1, ¿no es cierto? Luego vamos para la siguiente iteración. Entonces, en el ciclo número 2, iterador ya no vale 0, vale 1, ¿no es cierto? Entonces yo digo que 1 es menor a 10, sí. Entonces, pues, se me va a incrementar iterador en la siguiente ciclo. Entonces yo digo que de cierta manera edades en su posición 1 que me está guardando el 20. Entonces pues el 20 va a quedar guardado en edad e imprimo lo que tiene guardado la variable edad, ¿no es cierto? Y voy para el tercer ciclo, ¿no es cierto? Entonces iterador en el tercer ciclo vale 2, ¿no es cierto? Entonces 2 es menor a 10, ¿sí? Iterador pues me aumenta a 3, entonces yo digo edades en su posición 2 que me está guardando pues 14,
¿no es cierto? Teniendo en cuenta que siempre en un arreglo arrancamos de la posición 0, ¿no es cierto? Es decir, voy aquí a guardar, a mirar un Excel, abrir un Excel para explicarles mejor lo de las posiciones del arreglo, ¿sí? Entonces, ¿están viendo el Excel? Sí, señor. Sí, señor. Listo, entonces, digamos, yo acá tengo mi arreglo de números, está aquí el 8, está aquí el 20, está el 14, está el 15, está el 80, está el 70, está el 3, está el 5, está el 19 y está el 2. Entonces, vamos aquí a ordenar esto. Este es mi arreglo. Listo, entonces tengo mi arreglo, ¿no es cierto? Entonces, un arreglo está conformado por posiciones. Esta va a ser la posición 0, posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, posición 6, posición 7, posición 8 y posición 9, ¿sí? Entonces fíjense que de cierta manera el tamaño de mi arreglo es de 10, pero tiene 9 posiciones y siempre en un arreglo se arranca de la posición 0, ¿no es cierto? Entonces por eso cuando yo les digo, por ejemplo, si yo les pregunto acá mirando ya el código, ¿en qué posición del arreglo se encuentra el valor 80? ¿Ustedes qué me dicen? ¿En qué 4. posición del... ¿Cómo? 4. 4, ¿no es cierto? Entonces 0, 1, 2, 3, 4. Entonces 80 se encuentra en la posición 4, ¿sí? Entonces este ejemplo se lo digo porque de cierta manera es importante que tengan en cuenta que un arreglo tiene posiciones y que el primer elemento del arreglo está en la posición 0. Si tienen en cuenta eso, pues se les facilita entender mejor el tema de arreglos como tal, arrays o vectores, ¿sí? Entonces, así es que funciona el for, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que cuando llegue a 9, ¿no es cierto? Va a decir 9 es, digamos, iterador 9. 9 es menor a 10, sí. Entonces, pues en el siguiente ciclo, pues iterador aumenta a 10. Entonces, aquí yo digo, en su posición 9, ¿qué me está guardando, muchachos? En su posición 9 que me está guardando. Cuando llego en su posición 9, el que me está guardando, ¿qué valor me está guardando? 2. 2, correcto, ¿no es cierto? Entonces, básicamente él me va a imprimir el 2, ¿no es cierto? Y ya paso a la siguiente iteración. Entonces, iterador vale 10. ¿10 es menor a 10? No, porque es igual, entonces ahí ya se acaba el ciclo for, ¿no es cierto? Entonces, así, de esta manera es que se recorre las posiciones de un arreglo, ¿no es cierto? Utilizando el ciclo for como tal, ¿sí? ¿Hay alguna duda, inquietud? No, señor, pero ahí también se podría hacer que se recorra el arreglo de acuerdo a la longitud para no estar poniendo cifras cerradas, sino que pueda ser variable. Ah, correcto, sí, de Ah, acuerdo a sí, la longitud. con un len. Sí, exacto, ajá, sí, también, exacto, sí. Ujú.
Listo. Entonces, pues de acuerdo al ejercicio, ya estamos almacenando en un arreglo las edades de 10 personas en un vector, ¿sí? Este ejercicio ustedes lo pueden hacer nada más lo que pide, o si quieren complicarse y hacerlo mucho más allá, lo pueden hacer, pero tan solo que hagan lo que pida el ejercicio está bien, ¿no es cierto? Entonces luego dice, y luego determiné la cantidad de personas que son menores de edad, ¿no es cierto? Entonces, de cierta manera, dentro del for, vamos de cierta manera a establecer una condición. Vamos a establecer el if, en donde vamos a decir que si edad es menor a 18, ¿cierto? Entonces vamos a decir que menores, esto es como especie de un contador. Menores va a ser igual a menores más 1, ¿sí? Menores más 1. Cierro aquí mi paréntesis. Voy a cerrarlo aquí, ¿sí? Listo. Bueno, aquí y se cierra acá. Listo. Resulta que de cierta manera para saber de esas edades cuántas personas son menores de edad, pues yo tengo que establecer un contador, ¿no es cierto? Aquí pues yo ya lo trabajé, pero tengo que inicializarlo. Entonces yo voy a decir que de cierta manera menores va a iniciar en 0, ¿sí? Punto y coma, ¿sí? Entonces yo digo que básicamente edad a que es igual, pues edad va a ser de cierta manera, digamos, el valor de la posición de cada regla, ¿no es cierto? Entonces él va a decir edad en su posición 0, es decir, 8 es menor a 18. Entonces, básicamente, si se cumple, pues entonces él lo cuenta, ¿sí? Si no se cumple, pues de cierta manera él no lo cuenta, ¿no es cierto? Entonces, hacemos lo mismo para contar pues las personas que son mayores de edad, ¿no? Entonces aquí yo inicializo mi contador mayores, ¿no es cierto? Esa variable pues va a tener la cantidad de las edades que son mayores de edad, entonces lo inicializo en 0 y aquí yo digo de cierta manera que, bueno, aquí yo puedo coger este if que establecí aquí, lo pego nuevamente y lo ajusto, que si para las personas que son mayores de edad, que si son mayores o iguales, ¿no es cierto? Porque si la persona tiene 18 años, entonces es mayor de edad, o si tiene 19 también es mayor de edad. Entonces la condición dice que si la edad es mayor o igual a 18, significa que es una persona mayor de edad. Entonces yo aquí tengo que contarlo. Entonces llego aquí mayores es igual a mayores más 1, ¿no es cierto? A mayores más 1, ¿no es cierto? Listo. Ahora me dice las personas que son adultas, ¿no es cierto? Fíjense que el ejercicio me está diciendo aquí, luego determine la cantidad de personas que son menores de edad, luego las personas que son mayores de edad y cuántos adultos mayores hay, ¿no es cierto? Entonces, de cierta manera, yo aquí digo lo siguiente. Entonces, para saber cuántos adultos mayores hay, teniendo en cuenta pues el rango de edad que nos dice lo siguiente. Nos dice, bueno, nos piden también la edad más baja, la edad más alta y el promedio de edades, que eso lo vamos a calcular ahorita. Nos dice que para el ejercicio anterior suponga que un adulto mayor debe tener una edad igual o superior a 60, ¿sí?
Entonces, cuando se considera un adulto mayor, cuando tiene una edad igual a 60 o mayor, ¿no es cierto? Entonces, ya teniendo esa condición, pues podemos establecer aquí lo siguiente. Aquí yo voy a copiar este if, voy a hacer uso de ese if y voy acá a ajustarlo. Voy a decir de cierta manera que si edad es mayor o igual a 60, entonces se considera pues un adulto mayor, ¿no es cierto? Entonces voy a poner aquí adulto mayor y adulto mayor igual a 0, es decir, inicializo el contador, ¿no es cierto? Esta variable me va a guardar la cantidad de personas de edades que cumplen con esa condición. Entonces aquí yo digo que adulto mayor, pongámosle aquí ejemplo en plural, adultos mayores, aquí voy a decir adultos mayores, es adultos mayores, va a ser igual a adultos mayores, más uno, ¿sí? Listo, tengan de cierta manera, listo. Listo, aquí pues de cierta manera ya tenemos el contador que una vez se vaya recorriendo el arreglo posición a posición, ya tenemos la variable de contador que me va contando la cantidad de personas que son menores de edad. También tenemos la variable contadora encargada de contar la cantidad de personas que son mayores de edad y también para los adultos mayores, ¿no es cierto? Vamos de cierta manera a mirar aquí, a ver si esto está corriendo bien. Lo que hemos hecho está bien hasta el momento. Entonces, afuera del for, yo voy a hacer aquí un console.log. Pues voy de cierta manera a escribir la cantidad de personas menores de edad es los puntos, espacio, concateno. Y yo les pregunto cuál es la variable que me está guardando la cantidad de personas que son menores de edad. ¿Ustedes qué me responden? Compañeros. La Menores. función, ¿no? ¿Cómo? La función. ¿Cuál es? Ok, vuelvo y hago la pregunta. ¿Cuál es la variable que me está guardando la cantidad de personas que son menores de edad? ¿Cómo se llama esa variable? Menores. Edades. Correcto, Edades. correcto, sí. Correcto, La lista. menores. Correcto. Entonces, aquí Profe, guardo. yo sí tengo una duda porque llaman lista a, porque le dicen array a una lista. Bueno, listo. Pues básicamente en Java se denomina, bueno, en español, un arreglo o un array, ¿sí? Son como diferentes terminologías que le dan pues a las listas, pero eso depende mucho del lenguaje de programación que se esté manejando, ¿sí? Aquí pues en JavaScript, array, de cierta manera, por ejemplo, ustedes han escuchado de la herramienta MATLAB. MATLAB. Sí, señor. Sí. En MATLAB no se hablan de array, sino de vectores, ¿sí? Vectores. Entonces, depende mucho del lenguaje de programación que se esté utilizando. Ujú. Sí, porque es que en ¿Listo? bases de datos, cuando importo, digamos, la librería de NumPy, ahí no le puedo poner, no puedo ponerle listas, sino tengo que poner esa array. Entonces me parecía curioso que lo llamaban igual a las dos. Ujú, sí. Ujú. Sí, claro, eso depende pues de cierta manera de lenguaje de programación. Si nosotros nos vamos aquí a las fuentes de Internet
miramos aquí qué es un array. Piense que en programación, ¿no? Que es un array, ¿para qué sirve? Nos dicen los arrays son variables estructuradas donde cada elemento se almacena de forma consecutiva en memoria. ¿Qué es un array? Un ejemplo. Miremos aquí, por ejemplo, cómo definir un array en Java. El nombre del array, el tipo y pues el tamaño del array. Profe, pero entonces en Java las tuplas y los diccionarios, o sea, ¿también se definen así o tienen otros nombres? En otros lenguajes de programación, los array pues cambian como su término, ¿sí? Por ejemplo, en Python tengo entendido que en Python manejan ¿cómo es que se llama el nombre? Creo que son las duplas, sí. No, se le dice listas, pero las tuplas es otra estructura y los diccionarios son otra estructura. Pero me refiero que sí. si en Java los llaman igual. En Java no, en Java tiene su propia terminología. Sí, entonces, de cierta manera, digamos, cada lenguaje de programación, en base a lo que establece, le pone los nombres a las estructuras, como lo es una lista, ¿no es cierto? Entonces, en Python lo llaman distinto, en Java lo llaman distinto, ¿sí? Entonces, por lo generalmente en Java lo llaman como array o arreglos, ¿sí? Los profesores también lo llaman como arreglos, ¿sí? Entonces, no sé si pues también me hice explicar. Porque los diccionarios sí se utilizan harto en programación, profe, para evitar uno estar haciendo tantas variables y consumir más memoria. Sí. Sí, sí. Entonces, pues, retomando pues el ejercicio, pues aquí pues me debe mostrar la cantidad de menores, ¿no es cierto? Si acá de estos elementos que hay en este arreglo, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas son menores de edad? ¿Ustedes cuántas cuentan? ¿Cuántas cuentas? ¿Cuántas personas cuentan? De estas edades, ¿cuántas son menores de edad? 6. ¿Ya las contaron? 6, ¿no es cierto? 6. Listo, entonces miremos, guardemos aquí, ejecutemos aquí el código y miremos a ver. Dice la cantidad de personas menores de edad 6, entonces fíjense que pues estamos bien, ¿no es cierto? Ahorita hagamos la cantidad de personas que son mayores de edad. Entonces yo voy a coger esta lineecita de código, básicamente aquí la voy a ajustar, la cantidad de personas mayores de edad son y cuál es la variable que me está guardando la cantidad de personas mayores de edad. ¿Cómo se llama? Mayores. Sí, entonces aquí yo digo mayores, ¿cierto? Y miremos, ¿cuántas personas ustedes aquí cuentan que son mayores de edad? 4. 4, listo. Entonces, volvamos, aquí guardemos el cambio que efectuamos, corramos. Y acá me dice la cantidad de personas mayores de edad es 4. Entonces, pues estamos bien también. Ahorita los adultos mayores. Entonces, aquí, pues yo vuelvo y copio esta lineecita, la cantidad de adultos mayores de edad es, y cuál es la variable que me está guardando la cantidad de personas mayores de edad, de adultos mayores de edad. Se llama adultos mayores, ¿no es cierto? Adultos mayores, ¿sí? Entonces, ¿cuántos adultos mayores? Teniendo en cuenta que los adultos mayores se comprenden entre 60 y a partir de 60 para arriba. 2. 2, ¿no es cierto? Entonces, guardemos y pues
los adultos, la cantidad de adultos mayores son 2 personas, ¿no es cierto? Vemos aquí, correcto, la cantidad de adultos mayores de edad son 2, ¿no es cierto? Entonces, volviendo aquí al ejercicio, ya menores de edad, mayores de edad, cuántos adultos mayores, ¿no es cierto? La edad más baja y la edad más alta y el promedio de edades, ¿no es cierto? Entonces, vamos de cierta manera a mirar el promedio de edades. Voy aquí a subir esto. Bajemos esto. Entonces aquí el promedio de edades, pues básicamente va a ser, voy a crear aquí suma de edades. El promedio es igual a la suma de edades dividido pues en la cantidad de edades que están en el momento. Entonces suma de edades va a ser igual a suma de edades más edad, ¿cierto? Entonces por cada iteración, básicamente pues edad en su posición 0 pues va a ser 8, ¿no es cierto? Entonces aquí inicialmente pues va a guardar 8, en la siguiente iteración pues va a guardar 20 más 8 es 28, ¿no es cierto? En la próxima iteración pues va a guardar pues la suma consecutiva. Entonces aquí pues se hace necesario de cierta manera inicializar sumadades en 0. Entonces cuando me dicen el promedio de edades, pues ya tengo la suma de edades. Ahorita pues voy a hacer aquí en el console, console.log. Voy a escribir aquí de cierta manera que el promedio de edades es los puntos más la variable que me está guardando la suma de edades dividido en 10. Punto, ¿no es cierto? Entonces, de cierta manera, esto me va a mostrar el promedio de edades, ¿no es cierto? ¿Cuál es el promedio de edades de esto? Pues yo si cojo y sumo 8 más 20 más 14 más 15 más 80 más 70 más 3 más 5 más 19 más 2, eso me da 236, y si lo divido en 10, eso me da 23.6. Creo que es el promedio de edades. Entonces, pues miremos aquí. Yo aquí voy a guardar. Acá, me dice que el promedio de edades es 23.6, correcto. Entonces estoy calculando bien el promedio de edades. Seguidamente, el ejercicio pues pide también la edad más baja y la edad más alta, ¿no es cierto? Entonces, para saber la edad más baja y la edad más alta, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, vamos a dejar aquí. Vamos a establecer aquí para la edad más baja, vamos a establecer aquí una variable llamada menor igual a 0, punto y coma, y para la edad más alta, mayor igual a 0, punto y coma. Aquí voy a establecer una condición if. Así que si menor es igual a 0 o edad
menor a menor, entonces, así que menor es igual a edad, punto y coma, ¿no es cierto? Entonces, de cierta manera, menor es igual a 0, ¿no es cierto? Sí, se está cumpliendo, entonces yo digo que menor va a ser igual a la edad, es decir, a la primera posición de la regla, ¿sí? Porque de cierta manera la primera posición de la regla guarda 8, entonces el menor es 8, ¿sí? En la próxima iteración, básicamente, aquí de cierta manera menor ya no es igual a 0, sino que es igual a 8, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, aquí yo estoy diciendo que si en la próxima posición, que si 20 es menor a 8, si básicamente no se cumple, entonces pues menor sigue siendo 8, ¿no es cierto? Entonces fíjense que a medida que se va recorriendo el arreglo, él va comparando posición a posición, los valores de cada posición y va determinando quién es el menor, ¿no es cierto? Lo mismo aquí con el mayor. Si yo digo aquí miremos acá un momentico, determinemos acá de cierta manera el menor. Hagamos aquí con un console.log. Console.log, yo aquí voy a decir que la edad más baja es la edad más baja es 2 puntos y concateno pues menor más menor. Entonces, ¿cuál es la edad más baja aquí? Es 3, ¿no es cierto? Ah, no, mentiras, es 2. Entonces, miremos a ver si corramos esto. Y nos dice que la edad más baja es 2. Entonces, estamos bien, ¿no es cierto? Entonces, ahorita, para hacer la edad más alta, lo que vamos a hacer aquí es un if. Es un if en donde, pues, vamos a decir que si mayor es igual a 0 o edad es mayor a mayor, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacemos es decir que mayor es igual a edad, ¿cierto? Entonces, de cierta manera, en la primera iteración, mayor es 0, ¿no es cierto? Entonces, decimos, en la primera posición del arreglo es un 8, ¿no es cierto? 8 es mayor que 0, sí, ¿no es cierto? Entonces, decimos que mayor ya no vale 0, sino que vale 8, ¿no es cierto? Entonces, en la siguiente iteración, pues vemos que mayor ya no es igual a 0, sino que es igual a 8, ¿no es cierto? Entonces, miramos en la primera posición del arreglo, que es 20. Entonces, 20 es mayor a 8, sí, ¿no es cierto? Entonces, pues ya mayor no va a valer 8, sino que va a valer 20. Y así sucesivamente, él va también recorriendo posición a posición y comparando la posición anterior del arreglo con la posición siguiente y determina cuál es el mayor, ¿no es cierto? Y pues lo va guardando en mayor. Entonces, por eso yo aquí ya puedo también saber cuál es la edad más alta entre ese conjunto de edades, ¿no es cierto? Yo acá puedo decir la edad más alta es, aquí le pongo mayor, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la más alta? Pongamos aquí, subamos esto, subamos aquí esto, listo.
La más alta, ¿cuál es? 80, ¿no es cierto? 80. Entonces, venga, le miramos aquí, lo ejecutamos, guardamos y ejecutamos. Él me dice aquí, las más altas 80, ¿no es cierto? Y listo, de cierta manera ya queda pues por último una validación, pero pues ya hemos hecho gran parte de ese ejercicio, ¿no es cierto? Yo considero que vamos a hacer otra sesión en donde pues vamos a mirar cómo vamos con estos ejercicios para pues finiquitar con este punto. Yo creo que la próxima sesión la podríamos hacer si no es el viernes o el sábado, ¿no es cierto? Para ya finiquitar este punto como tal. Pero entonces, no sé si hay alguna duda o inquietud hasta el momento de lo que hemos visto, de los ejercicios que hemos trabajado, de calcular el perímetro de un área, de un triángulo. Fíjense que de cierta manera es una programación con sintaxis en JavaScript, en donde pues ya aprendemos a definir una función, a pasar parámetros y de cierta manera a probar si el algoritmo está dando los resultados exactos, ¿no es cierto? Entonces, ¿hay alguna duda, inquietud con estos dos ejercicios que hemos hecho? No, profe. De casualidad, Java no tiene una función directa que calcule el mínimo y el máximo de las listas. Sí, 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 Java lo debe tener. Sí, ahí es que encontré la función, pero sí lo tiene. Ujú. Sí, sí lo tiene. Ujú. Claro, con esa función Sí, es pues como sale para no mucho hacer más tanto corto. código. Sí, exacto, sí. Ujú. Sí, sí, sí lo tiene, pero digamos que para efectos de cómo estamos aprendiendo pues hasta ahorita JavaScript, sí es bueno pues digamos hacer estas cositas paso a paso. Ujú. Sí. Entonces, bueno, yo pues voy a publicar esta grabación para que pues de cierta manera o lo utilicen como insumo para practicar los ejercicios que hicimos. No olvidar que pues estamos en esta evidencia de aprendizaje. Nos propone pues 4 ejercicios, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir trabajando en estos ejercicios. Destinaré otra sesión para ya de pronto abordar, por ejemplo, la terminación de este ejercicio, ¿sí? O les preguntaré, bueno, ya cómo les fue con el cálculo de estas figuras, ¿no es cierto? El fin es pues ya culminar pues esta evidencia como tal, ¿no es cierto? Entonces, nos veríamos en la próxima sesión, ¿no es cierto? Por el momento vayan desarrollando pues este punto, ¿no es cierto? Si hay aprendices que ya solucionaron los 4 ejercicios muy bien, pero en la próxima sesión pues vamos a mirar los demás ejercicios, ¿no es cierto? Entonces, de pronto, si alguien ya hizo el número 3 o si alguien ya hizo la validación, ¿no es cierto? Que de pronto nos muestre, profesor, yo validé esta validación que pide este ejercicio de esta manera, ¿no es cierto? Entonces, sería muy bueno mirar porque, pues, digamos, este ejercicio tiene diferentes salidas, diferentes lógicas de programación que conllevan a la solución del problema, unas más eficientes que otras, unas utilizan menores líneas de código que otras, ¿sí? Pero son soluciones, ¿no es cierto? Entonces, pues yo ya les cargo la grabación de esta sesión, les voy a pasar de pronto estos archivitos que hicimos, ¿no es cierto? Como para los JavaScript, como para que los tengan en cuenta y les habilito el espacio virtual. Y nos veríamos en la próxima sesión para mirar qué dudas, inquietudes tienen. ¿Listo? Profe, o sea que en la próxima sesión nos da la fecha de entrega. Bueno, la fecha de entrega, yo pensaría que de pronto nos podríamos ver el viernes o el sábado. La fecha de entrega de esos ejercicios sería el lunes antes de la medianoche. Ujú. ¿Listo? Listo, sí, señor. Ujú. Listo, entonces,
Muchachos, pues muchas gracias por conectarse a la sesión. Nos veríamos en en la próxima clase. Y bueno, ya en el WhatsApp les estoy informando cuando ya esté subido la grabación, cuando ya esté habilitado el espacio virtual para el cargue de la actividad y la fecha de la próxima sesión de clase. ¿Listo? Entonces que tengan pues un Listo, buen profe, resto de gracias. día y los dejo porque sé que tienen inglés. Hasta luego y buena tarde, que estén bien.